Realizada la primera introducción en nuestro audiolibro, comenzaremos con el capítulo primero, que justamente nos habla sobre los conceptos fundamentales para la aplicación de las retenciones y percepciones dispuestas en la Ley 6380. Y vamos a hablar de las retenciones y percepciones, como su nombre lo indica. Son sistemas de liquidación y pago de los impuestos dispuestos tanto en la ley como sus reglamentaciones. Vamos a hablar en primer lugar el cambio de criterio de atribución de las rentas. ¿Por qué? Porque solamente se puede retener aquello que está grabado. Y esto de criterio de atribución de las rentas es que no más criterio de fuente paraguaya en forma exclusiva para el IRE, para el IVA y para el impuesto a los no residentes. Solamente tenemos criterio exclusivo de fuente paraguaya para la renta personal y para los dividendos y utilidades. Vamos a hablar de las modificaciones del elemento territorial, este elemento espacial que es un factor determinante para la aplicación del principio de territorialidad. Vamos a distinguir las rentas internacionales, las rentas de fuente extranjera y las rentas de fuente paraguaya. La otra cuestión importantísima es esto. El principio de territorialidad es diferente para los servicios que no tienen cuerpo, mientras que para las cosas o los bienes incorporales tiene otro esquema y justamente allí, para que se consideren dentro del Paraguay, se requiere su incorporación al Paraguay mediante la realización del despacho de importación correspondiente. Hablaremos del principio de territorialidad en las rentas internacionales, que son aquellas consideradas parte dentro del territorio paraguayo y parte fuera, y los criterios atributivos de renta. Eso es lo más importante y para ello vamos a la página 25 de nuestro material. El sistema de retenciones y percepciones son una forma de pagar impuestos. Este mecanismo se encuentra contemplado en varias disposiciones de la Ley 6380 en similares términos que la Ley 125, pero con mucho más énfasis. Esto significa muchos más casos y especialmente en los dos nuevos impuestos, el IDU, el impuesto a los dividendos y las utilidades, y el impuesto a los no residentes. Por otro lado, el artículo 240 de la Ley 125 incluido en el libro quinto, al igual que las demás normas de procedimiento y aplicación de sanciones, siguen vigentes con la reforma. Ambos sistemas de liquidación, retención y percepción se aplican a residentes fiscales y a residentes no fiscales. Recordemos la importancia de este nuevo concepto, el que será aplicado con mayor detenimiento en forma separada. Ahora bien, para los residentes fiscales tiene mayores variantes o se presentan mayores en diferentes formas. Las reglas aplicables a las retenciones y percepciones deben ser conocidas tanto por los contribuyentes inscritos y designados por la ley o sus reglamentaciones como agentes de retención o agentes de retención o percepción, siendo responsables solidarios del impuesto. Pero también tienen que aprender aquellos a quienes se le va a efectuar la retención, denominados los sujetos retenidos. Fíjense, estos son los botones del TESACA: pago a cuenta, pago único y definitivo, pago a contribuyentes inscritos en el RUC, pago a contribuyentes no inscritos en el RUC. Los agentes de retención o percepción son sujetos que están obligados
a pagar una deuda tributaria ajena y, lo peor del caso, sin que siquiera se haya configurado en la misma el hecho imponible. Dicha obligación o una carga legal, esta palabra carga legal, que tiene que ser establecida exclusivamente por un mandato legal y por mantener con el verdadero contribuyente, es decir, con el que realiza el hecho generador gravado por el impuesto, un vínculo determinado. El sistema de retenciones o percepciones se presenta cuando un sujeto pasivo de una obligación tributaria, que no siempre es el contribuyente, o una persona designada a pagar un impuesto, en lugar de presentarse a liquidar y pagar el mismo ante la SED, terceras personas realizan dicha tarea y antes de pagarle una suma, proceden a descontar o retener todo o parte del impuesto con la obligación de entregar dicho dinero al fisco, lo cual se hace a partir del mes de noviembre del 2015 exclusivamente mediante el sistema TESACA y con la emisión de comprobantes de retención virtual para las retenciones de renta empresarial, para las retenciones de renta personal y del impuesto al valor agregado, porque anteriormente no existía la categoría de retenciones a no residentes. En el IDU, sin embargo, se realiza en forma diferente. Allí se genera el comprobante de retención virtual mediante un sistema semejante al TESACA, pero incluido como un módulo independiente. El sistema de retenciones y percepciones no solamente son mecanismos creados para facilitar la recaudación y al mismo tiempo de manera de que el fisco se asegure el pago del impuesto, sino lo más importante, son mecanismos de información online al instante, tanto de las actividades económicas objetos de impuesto como de las personas físicas o jurídicas que efectúan la retención, o la percepción, correspondiendo declarar todos los datos del mismo. Antes de realizar esto tengo que tener correo electrónico, país de residencia, número de identificación tributaria, esto es lo equivalente al RUC en Paraguay, cédula o pasaporte. Esto está relacionado también con el beneficiario final, carácter del beneficiario final, entre otros datos, sin los cuales no es posible generar el comprobante de retención. Estos datos se integran a los diferentes sistemas informáticos de la SED e incluso a los sistemas de las demás administraciones tributarias en el marco del acuerdo de intercambio de información automática que forman parte de uno de los compromisos asumidos por el Paraguay al incorporarse al Centro de Desarrollo de la OCDE y como lucha contra el lavado de activos y las reglas de transparencia fiscal internacional. Con esto queremos decir de que no estamos hablando simplemente de un mecanismo de pago de impuestos, sino estamos hablando de mucho más, un mecanismo de cruce de información. A nivel local, son datos cruciales a fin de cruzar las diversas informaciones y detectar las denominadas inconsistencias de los contribuyentes o de los posibles contribuyentes no inscritos a fin de exigir la justificación del incremento patrimonial. Esto es, ¿de dónde sacas el dinero? Porque vos no estás inscrito y estás realizando actividades gravadas. Cada día las administraciones tributarias tratan de mejorar sus técnicas de cobro de tributos y una de las mejores alternativas es la institución de la retención en la fuente, que es como técnicamente se le llama, puesto que esto representa un ahorro de costos para el Estado
por la actuación directa de los particulares que pasan a ser encargados y responsables del pago de los tributos objetos de retención. Dicho en una forma más sencilla, los agentes de retención hacen el trabajo gratis para el fisco y además tienen la responsabilidad solidaria y deben asumir todo riesgo. Y las sanciones por incumplimiento de deberes formales, tanto como agentes de retención o percepción, en su calidad de tal, deberes formales simplemente es deber de información, deber de presentar los documentos, deber de cumplir. No estamos hablando del pago, sino deberes diferentes a la retención, como al sujeto retenido, sea contribuyente o no, también son otros los puntos relevantes, pues pueden superar muchas veces el monto de la retención dejada de hacer y representan un costo directo del servicio prestado. Es una carga pública. No me puedo negar a ser agente de recepción, de percepción o retención. Héctor Villegas, uno de los autores que citamos en la obra Agentes de retención y percepción en el derecho, menciona incluso que en los países cuyos sistemas tributarios se consideran los más adelantados y progresistas, hacen amplia utilización en la actualidad de la figura de la retención de la fuente. Resulta lógico que así sea, pues es una forma de trasladar costo y responsabilidad al agente de retención y proveer información de trascendencia tributaria en caso de que se realicen con sistemas informáticos como lo son el TESACA y el GESHAUCA, que por supuesto son cruzados también. El avance de la globalización económica y las nuevas formas de comercio internacional hacen que estas figuras sean las más utilizadas y ventajosas, debido a que las operaciones vinculadas a varias potestades tributarias cada vez son más amplias. Pero lo más importante, en materia de retención, es tener bien claro el criterio de atribución de las rentas que adopta cada país, pues solamente puede ser objeto de retención aquello que está grabado o alcanzado por el impuesto en un determinado estado. Y fíjense el hecho, este cuadro, el hecho generador puede producirse 100% dentro del territorio paraguayo, que se considera de fuente paraguaya, una parte en el territorio y la parte afuera, otra en el extranjero, que ahí ya hay dos soberanías, y a esto se considera renta internacional, pero también puede darse 100% en el extranjero, que antes de las modificaciones, muy pocos casos de IRE estaban grabados fuera, pero sin embargo, el equivalente a IRE, ¿verdad? IRASIS e IRAGRO, pero sin embargo, cambian y eso se considera 100% en el extranjero. En este sentido, la Ley 6380 de modernización y simplificación del sistema tributario ha cambiado sustancialmente el criterio de territorialidad aplicado especialmente en el IRE y en el IVA, separando en una categoría diferente el impuesto a los no residentes, quienes al mismo tiempo son contribuyentes de IVA. Ahí está el gran problema y por lo cual separamos la obra en dos partes. Mayores comentarios también se pueden tener en esta obra específica. Entonces tenemos el criterio de fuente paraguaya, pero también tenemos el criterio de renta mundial, que es igual a renta de fuente extranjera más fuente paraguaya, que es lo que estamos estudiando en nuestras clases. Entonces, este cambio de criterio de atribución de las rentas a partir del 1 de enero del 2020, en donde no solamente se da criterio de fuente paraguaya, sino exclusivo para el IRE, IVA e impuesto a los no residentes, sino que es un criterio mixto. Por eso,
lo más importante en materia de retenciones, y también esto sirve para liquidar todo tipo de impuestos, es tener bien en claro lo que técnicamente se denomina criterio de atribución de las rentas que adopta cada país. Pues solamente puede ser objeto de retención aquello que está grabado o alcanzado por el impuesto en un determinado estado, lo cual varía sustancialmente para la aplicación de las retenciones con el nuevo esquema tributario de la Ley 6380, resumido en el siguiente cuadro. Para el IRE tenemos fuente paraguaya, fuente extranjera, renta acreditada a un concepto importantísimo, empresas vinculadas del exterior, y una norma antielusión que se llama ¿con quién comercializas? Si comercializas con países de baja o nula tributación, por sus siglas BON, países de baja o nula tributación, estará grabado. Y en realidad, como lo vamos a ver más adelante, los países de baja o nula tributación no es porque pagan poco impuestos, sino ahora esa modificación se habla de países cooperantes o no cooperantes. ¿Pasan o no pasan la información? A esto llamamos criterio de fuente paraguaya más criterio de fuente extranjera. Se amplía. Esto mismo se amplía también para el IVA y el impuesto a los no residentes. Recordamos que lo que está grabado por IVA, mejor dicho, lo que está grabado por el impuesto a los no residentes, como la otra de la cara de la moneda, como ahora los no residentes también son contribuyentes de IVA, salvo que el hecho en sí esté exonerado, estará grabado. Y aquí también se da el criterio de fuente paraguaya más el criterio de fuente extranjera. Me tengo que preguntar primero, todas las rentas generadas desde el Paraguay, ¿dónde se encuentra la persona que presta la renta en Paraguay? Grabado. Pero también puede generarse afuera. La persona puede estar en el exterior, desde el exterior, pero es aprovechada en Paraguay. Aparte, hay un sistema especial por las rentas de servicios digitales. Otra cosa diferente son los intangibles, como son software, royalties, comisiones a intermediarios que se le denominan broker, etcétera, que tienen un tratamiento de intangible y están grabados si se presta dentro del territorio paraguayo o también si se presta fuera, desde el exterior, pero son aprovechados en Paraguay. Un caso muy especial es el de las rentas por fletes y seguros internacionales que tienen nuevos criterios. Rentas por importaciones, ahí no hay problema porque deben incorporarse al territorio paraguayo y eso se realiza a partir de la apertura del despacho de importación. Y rentas por venta de bienes. Las ventas de bienes solamente se graban rentas de bienes realizados dentro del Paraguay, con la diferencia que esto tiene criterio de territorialidad, no es como los servicios. Como les decía, solamente en el IRP y en el IDU, a partir de la reforma del 2020, es criterio de fuente paraguaya pura. Pagaré renta personal por la prestación de servicios desde el Paraguay, por la venta de bienes muebles o inmuebles situados en el Paraguay, por las ganancias de capital, lo que me produce mi dinero no exento, porque hay cosas exentas desde Paraguay. Claro que tiene algunas normas antielusión. Y las rentas de dividendos, utilidades o rendimientos de empresas contribuyentes de IRE régimen general, que son aquellas que están afectadas por IDU, tienen el criterio de fuente paraguaya. Creemos que esto es sumamente importante y con esto damos por terminado nuestro audiolibro relacionado a esta primera parte.